Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones sencillas sobre el rol que tiene la educación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Si pasamos una slide nomás. Bueno, la Agenda 2030 me imagino que ya la conocen, así que no les voy a comentar de qué se trata. Pero algo que me llama la atención es que, 193 estados del mundo hace 3 años nada más se juntaron en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y consideraron que en tan solo 15 años iba a ser posible acabar con la pobreza extrema en el mundo, acabar con el hambre, detener el cambio climático, reducir las inequidades y alcanzar a vivir en sociedades que fueran inclusivas y pacíficas. Básicamente que en 15 años íbamos a cambiar el mundo. No sé ustedes, pero para mí, que soy una persona naturalmente un poco pesimista, me parece un poco extravagante la idea, no sé, un poco quizás difícil de alcanzar. Y trabajando en Naciones Unidas y hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible diariamente, es bastante difícil no hacerse la pregunta sobre si realmente es posible alcanzar estos objetivos y sobre si no es como una aspiración que tenemos como humanidad, pero hasta qué punto realmente se puede alcanzar. Y bueno, digamos que si vemos las noticias todos los días, etcétera, uno tendería a pensar que el mundo va más para atrás que para adelante. Y en línea con eso quería invitarlos a hacer un ejercicio muy sencillo, una encuesta que se hizo en otros países del mundo por una organización que se llama Gapminder, que, si comparten después la información pueden tener la referencia de esta organización, que hizo una serie de encuestas. Yo solo quiero compartir con ustedes 2 preguntas, si podemos pasar una slide, para que reflexionemos juntos. Si yo les preguntara a ustedes, lo piensan internamente, no hace falta que me contesten, en los últimos 20 años el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema, ¿se duplicó, se mantuvo igual o se redujo en más de la mitad o en la mitad? Si ustedes tuvieran que pensar, ¿qué dirían? Bueno, tomé el resultado de Suecia, porque es un país que tiene altos niveles de educación y altos niveles de desarrollo humano en general. Los suecos creen que el 66% de los suecos creen que la pobreza se ha duplicado y más, o alrededor del 30% que se mantiene constante. Y lógicamente, solo algunos creen que la pobreza se ha reducido. Próxima pregunta. Si les pregunto cómo cambió el número de muertes a causa de desastres naturales en el mundo en el último siglo, digo naturales porque no necesariamente son desastres naturales, porque sabemos que muchos de ellos están asociados a causas que están vinculadas con la actividad humana. Pero más allá de esa aclaración, si ustedes tuvieran que contestar esta pregunta, dirían que se duplicó, que se mantuvo constante o que se redujo en más de la mitad. Los suecos consideran que se duplicó en su mayoría o que se mantuvo constante. Los dejo con esta idea y sigo un poquito adelante. Una slide más, por favor, solo una. Si volvemos a la primera pregunta con respecto a la pobreza en el mundo, no sé si ustedes recuerdan que antes de la Agenda 2030 estuvo la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda del Milenio que se aprobó en el 2000 con fecha de culminación el 2015. Esta agenda se propuso como primer objetivo reducir la pobreza en el mundo a la mitad, partiendo de una línea de base en 1990 de 36% aproximadamente de personas que vivían con menos de $1.90 por día. Y la idea era reducir a la mitad este porcentaje. Esa meta no se cumplió. Una slide más. Esa sería la meta, 35%, 18% era el objetivo. ¿Una más? Esa meta se superó. Hoy en el mundo hay 10%, en cuanto a porcentajes totales, de personas que viven con menos de $1.90 por día. Si vamos una slide más, la tasa de mortalidad anual a causa de desastres naturales se redujo en el último siglo de una manera asombrosa, muchísimo menos de la mitad. ¿Qué les quiero decir con esto? Quizás ustedes contestaron bien las preguntas, y no como la sociedad sueca. Quizás ustedes
conocían un poco más de las tendencias mundiales, pero uno siempre tiende a pensar que estamos peor de lo que efectivamente estamos. No con esto quiero decir que no haya desafíos fundamentales que tengamos que hacer frente, como puede ser el cambio climático, que es una crisis a la que tenemos que enfrentar inmediatamente y actuar inmediatamente, o las inequidades. No estoy diciendo que no haya importantes desafíos, pero sí quiero decir que hay muchas cosas que la humanidad ha logrado y que muchas veces no estamos al tanto de que eso ha sucedido. Nos quedamos con las noticias o con el escenario más negativo y nos olvidamos de que la humanidad ha sido capaz de ponerse metas y de alcanzarlas, de tener una actitud colaborativa y de poder efectivamente lograr cosas que en su momento quizás se consideraron un poco imposibles. ¿Una slide más? Un ejemplo que me gusta mencionar es la reducción del agujero de ozono. En 1987 los estados del mundo aprobaron el Protocolo de Montreal. El protocolo pretendía eliminar la existencia de determinados compuestos químicos en la atmósfera que producían el agujero de la capa de ozono. Algo que yo, por ejemplo, en la primaria, soy un poquito más grande que ustedes, pero estaba siempre como un capítulo obligatorio en el manual de ciencias naturales. El problema del agujero de ozono era como el tema y realmente era una preocupación mundial. Bueno, hoy en día los últimos estudios muestran que el agujero de la capa de ozono se redujo en aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué significa? Que el agujero se está cerrando. Y se ha comprobado también que el agujero se está cerrando a causa de la reducción de estos químicos nocivos en el aire que eran producto de la actividad humana. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hace 30 años la humanidad se propuso cerrar el agujero de la capa de ozono y hoy lo está empezando a lograr. Falta bastante, se calcula, los especialistas calculan que cerca del 2060, 2080 el agujero va a estar efectivamente cerrado. Pero estamos yendo hacia eso y efectivamente estamos logrando reducir el agujero de la capa de ozono. Es decir, los ODS son posibles. Podemos efectivamente, como humanidad, trabajar y ponernos de acuerdo para alcanzar estas metas. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la Agenda 2030 no es únicamente una agenda aspiracional, no es una lista de deseos como muchos dicen. La Agenda 2030 recoge una agenda mucho anterior, que va incluso más atrás que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que tiene que ver con la Agenda de Derechos Humanos. Una slide más. Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está vinculado con un derecho específico o con más de un derecho específico. Hay un trabajo muy interesante que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos que vincula a cada uno de los ODS con un derecho humano en particular. Acá puse solamente los 3 primeros, pero pueden consultarlo en internet y realmente es muy interesante. Porque no es lo mismo pensar que cuando estamos hablando del ODS 6 con respecto al agua, estamos hablando del derecho al agua, o que cuando estamos hablando de hambre cero, estamos hablando del derecho a una alimentación adecuada. Todos estos ODS están vinculados a convenciones internacionales que fueron aprobadas por los estados con respecto al marco de derechos humanos internacional. Y eso hace que tenga un asidero y que tenga un poder mucho más fuerte que simplemente una declaración. Y también a lo que nos llama la agenda es a este lema de no dejar a nadie atrás, que lo repetimos todo el tiempo, pero a veces no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y nos referimos a ese 10% que quedó. Ese 10% de personas que por alguna razón siguen estando en la pobreza extrema. ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles son las discriminaciones específicas que esos grupos están atravesando por los cuales siguen estando en ese 10%? El no dejar a nadie atrás tiene que ver con mirar a ese, al que por alguna razón no está en el promedio mundial y mirar más allá de esos promedios mundiales a estos casos específicos. Un poquito más. Bueno, ¿qué pasa? Decimos que los objetivos de desarrollo sostenible son posibles de ser alcanzados, pero eso no lo vamos a hacer si seguimos implementando las mismas políticas y implementando las mismas soluciones. Es de locos, decía Einstein. Pero la realidad es que muchas de esas soluciones ya han sido desarrolladas. Muchas veces pensamos en desarrollo sostenible y pensamos en soluciones súper tecnológicas, súper desarrolladas, no sé. No es la idea. Por supuesto que hay un montón de innovaciones clave que nos van a permitir alcanzar los objetivos, pero hay un montón de cosas sencillas que se pueden hacer a nivel micro o a nivel
personal que pueden ayudar a obtener los objetivos. Entonces, por ejemplo, desde, huertas comunitarias para garantizar la seguridad alimentaria hasta redes inteligentes de energía basadas en energías renovables. Desde algo tan sencillo como cambiar nuestros patrones de consumo y tener conductas un poco más sostenibles, como por ejemplo adoptando conductas de reciclaje, hasta desarrollar instrumentos financieros que permitan promover una inversión de impacto social y ambiental. Es decir, hay soluciones súper complejas que son necesarias de tomar a nivel nacional, a nivel global, por el sector privado, y hay otras soluciones que son súper sencillas y que podemos ir implementando en el día a día. Entonces, si obtener los objetivos y alcanzarlos es posible, y si hay un montón de esas soluciones que han sido desarrolladas ya, y estoy segura que en lo que falta para alcanzar la Agenda 2030, muchas más soluciones van a ser desarrolladas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Una slide más, por favor. Acá juega un rol clave la educación, porque la educación, además de ser un derecho y de ser un fin en sí mismo, es también una herramienta. Es la herramienta más poderosa que tenemos para alcanzar el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la educación es lo que nos permite, digamos, ejercer efectivamente nuestros derechos, plena y efectivamente. Y para eso es clave el ODS 4, una más. La meta 4.7, que habla de la educación para el desarrollo sostenible. Y hay un concepto muy interesante que plantea UNESCO sobre los ciudadanos mundiales, ciudadanos globales. Eso sería el objetivo de la educación, lograr construir, lograr crear estos ciudadanos globales. Una slide más. Es súper interesante un estudio que hace la UNESCO al respecto del rol catalizador que tiene la educación para alcanzar todos los objetivos. La educación no es únicamente no tiene que ver únicamente con el ODS 4. Tiene que ver con todos los objetivos. Por ejemplo, está probado que un año más de educación está asociado con un 10% más de ingresos a lo largo de la vida, con una relación directa con lo que tiene que ver con la eliminación de la pobreza. Si todas las madres terminaran la primaria en el mundo y en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, estaríamos con 1.7 millones menos de niños sufriendo de problemas de crecimiento. Con respecto a la salud, si las madres y los padres pudieran identificar los síntomas tempranos de enfermedades, podríamos reducir casi en un 50% la mortalidad infantil. Ni hablar el rol de la educación en lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres para poder alcanzar el ODS 5, o el rol de la educación en lo que tiene que ver con el conocimiento medioambiental y la conciencia para cambiar los patrones de consumo y generar mayor compromiso con el medio ambiente. Todos los ODS están vinculados a la educación. Una slide más. Entonces, ¿qué son estas aptitudes que tenemos que tener como ciudadanos mundiales? ¿Qué tiene que ver la educación para el desarrollo sostenible? El concepto que desarrolló UNESCO es súper interesante. Y por un lado, habla de esta necesidad de conocimientos de los problemas mundiales, un poco con lo que empezábamos al principio, romper con tantos prejuicios y preconceptos que tenemos sobre la situación del mundo, que muchas veces están vinculados con lo que tenemos inmediatamente cerca, y realmente entender qué es lo que está pasando y por qué. Lo otro importante es una identidad colectiva, este sentido de entendernos como una humanidad. Y, por un lado, reconocer las diferencias y reconocer que somos todos iguales, pero por otro lado también entender que somos todos una humanidad y que tenemos este objetivo común que es la Agenda 2030, esta conciencia de humanidad basada en los derechos humanos. Y otra cosa clave es la educación para la acción. Tenemos que dejar de pensar que la educación es eso que pasa cuando somos niños o adolescentes y estamos en un aula. La educación va mucho más allá de eso. La educación en la Agenda 2030 es algo que va a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas. Y tenemos que hacernos responsables por nuestra educación. Algo que tiene que suceder constantemente en todos los momentos de nuestra vida. Y en todos lados tiene que ser una educación para la acción, para salir afuera, para poder implementar estas soluciones que muchas ya están desarrolladas y solamente necesitan ciudadanos comprometidos para implementarlas, y otras también para desarrollar soluciones nuevas a través de la innovación. Y estos conocimientos para la acción
tienen que ver con tener estas aptitudes de empatía, de realmente solidarizar con el otro, esta capacidad de poder responsabilizarme por mí mismo y por tanto por lo que está pasando alrededor mío, esta capacidad de poder trabajar en equipo, porque si hay algo que la Agenda 2030 repite hasta el hartazgo, es la necesidad de alianzas para conseguir los ODS. No lo vamos a hacer solos, nadie, ni una institución, ni el gobierno, ni el sector privado. Necesitamos que todos estemos trabajando en acciones conjuntas, así que eso es clave. Y también el pensamiento sistémico. Necesitamos abordar los problemas desde la multidimensionalidad que tienen. No podemos abordar un problema social únicamente pensando que es un problema social. Tenemos que entender que ese problema social está vinculado a causas económicas y que está vinculado a causas y también consecuencias que tienen que ver con lo ambiental. Y si hablamos de un tema ambiental, no tenemos que únicamente enfocarnos en el problema de, no sé, de la extinción de las especies. Tenemos que tener en cuenta cómo todo ese problema afecta a la sociedad y a la economía. Es necesario por eso que pensemos de una manera integrada. Es decir, para concluir, lo que les quiero decir es: la Agenda 2030 es posible de ser alcanzada y las soluciones, muchas de ellas ya están implementadas o ya están desarrolladas, pero es necesario mayor compromiso de estos ciudadanos mundiales para los que tenemos que seguir educando y educándonos. Es necesario que tomemos responsabilidad por nuestra educación y por la de los demás, porque tanto tu futuro como el de todos va a depender de ello. Muchas gracias. ¿Es el mío? Un aplauso para María Eugenia. Gracias. Me parece como súper poderoso lo que contás. Ahora, los chicos ahí, alguien en Twitter hizo una pregunta que me parece como clave. Yo creo igual lo estuviste comentando a partir de todo esto, a partir de tu experiencia. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace específicamente Naciones Unidas? Vos que trabajás para una organización que depende de las Naciones Unidas, para la implementación de los ODS. ¿Cuál es el rol? Bueno, básicamente intentamos hacer de todo. Trabajamos con todos los actores de la sociedad, tanto con el Estado como con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, con todo lo que tiene que ver con dar a conocer la agenda, que es el primer paso, pero no únicamente con eso. Estamos trabajando, por ejemplo, en Argentina, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en plataformas que involucran a muchos actores para abordar temas claves que tienen que ver con la Agenda 2030. Temas como el embarazo adolescente, temas como el cambio climático, temas como la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones. En cada uno de esos temas y en varios más, tenemos plataformas de acción en la cual se integran diferentes actores de la sociedad. Participan empresas, participan ONGs, participan diferentes ministerios y niveles del Estado, tanto nacional como provincial como local. Y asimismo también trabajamos con el gobierno para bajar la Agenda 2030 a la Argentina. Y en ese sentido estamos trabajando a nivel nacional y a nivel provincial con los gobiernos para que hagan suya la agenda. A nivel nacional trabajamos con el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que es el organismo del Gobierno Nacional que está a cargo de la adaptación y la implementación de la Agenda 2030 acá en el país. Y a nivel provincial trabajamos con diferentes gobiernos provinciales para que también hagan suya la agenda y poderla bajar al país. Se ve que sos una optimista, ¿no? Se dice, viste que en Singularity University se dice que hay dos corrientes, la de los optimistas. Me pareció súper interesante el caso que contaste del agujero de ozono, ¿no? Que dicen que las tecnologías van a ayudar a que resolvamos los problemas del mundo. Y la de los pesimistas. ¿Cómo hacemos nosotros como agentes de cambio cuando nos encontramos con estas posturas tan absolutas, ¿no? Que a veces impiden por ahí la construcción, ¿no? ¿Qué dirías, siendo que vos parece una evangelizadora sobre estos temas? ¿Qué es lo que vos dirías que tenemos que hacer? Bueno, yo realmente soy bastante pesimista. El optimismo es como el remedio que me autoaplico. Pero lo importante es, mantener, digamos, una actitud crítica sobre los problemas. O sea, si cualquier situación con la que nos enfrentemos, es necesario tener un espíritu de cuestionamiento y efectivamente investigar sobre lo que estamos hablando. Entonces,
si nos dicen que todo está peor, ¿realmente todo está peor? Y si nos dicen que todo está bien, ¿realmente todo está bien? Realmente mi mensaje quería ser positivo, pero no por eso no voy a reconocer que hay desafíos importantísimos sobre los cuales todavía no se está avanzando suficiente y que es necesario tomar acción ya. Y es ahí donde es necesario poner el foco, como puede ser el cambio climático, como pueden ser las desigualdades a nivel global y a nivel nacional. Como puede ser el grave problema en el tema de educación que mencionaba el expositor antes que yo, que Miguel. Manuel. Súper interesante su análisis sobre lo que tiene que ver con el analfabetismo funcional y el analfabetismo absoluto y esa diferencia que es clave. Hay muchos desafíos importantísimos que tenemos que empezar a abordar, pero desde la actitud de que efectivamente se puede generar el cambio, porque eso es lo que a veces nos genera quedarnos en la inacción, en ese pesimismo de que todo es un desastre y que nada puede cambiar, entonces me quedo sentado porque la verdad que no vamos a poder alcanzar nada. Lo que quiero transmitirles con mi presentación es que como humanidad hemos logrado grandes cosas y podemos seguir consiguiéndolas.